Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete, sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque os ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Evangelio de hoy es de estos evangelios difíciles porque se nos dan pinceladas, pero no se nos explica todo ni mucho menos, y entonces a veces pues como que parece que chirríen cuando están en la verdad propia del Evangelio. Lo primero, los apóstoles están con el Señor, están ya subiendo hacia Jerusalén, han oído a Jesús, su predicación, han visto muchos milagros de todo tipo, han visto el poder de Dios en Jesús, pero a lo grande. Y Jesús se dirige ya hacia su pasión, hacia Jerusalén. Les ha anunciado varias veces que allí será perseguido, juzgado, condenado, que morirá en la cruz, que resucitará de entre los muertos. Ellos no entienden nada de todo eso. Lo oyen, pero no acaban de comprender nada. Y en medio de todo esto, pues los apóstoles se dan cuenta de que su fe es pequeña, no acaban de entender las cosas de Jesús. Y entonces son ellos que piden a Jesús: Señor, aumentanos la fe, danos más fe. Y eso es bueno empezar por ahí, en el sentido de quién da la fe. La fe viene de Cristo, la fe es en Cristo. Y eso es bueno recordarlo, porque todavía si uno va por la calle y preguntase, la fe es creer en Dios. ¿Creer en Dios es fe? Pues mirad, en la mentalidad actual, creer en Dios es ser agnóstico. Y me explico en qué sentido. El 90% de los que dicen creer en Dios no creen en Dios. Creen que hay algo allí, que no puede ser que todo se haya hecho solo, que tal vez sí debe haber algún Dios, el Dios de los teístas, que es un Dios que sí, que ha hecho las cosas, pero que a mí no me afecta, está allí. Bueno, vale, pero se acabó. Un Dios, como dirían aquellos, aquel Dios que dio una patada al mundo para que existiese y se fue. Pues ese tipo de Dios, que no es el Dios cristiano ni el Dios verdadero, ni mucho menos. Estos son agnósticos de hecho, no son creyentes. Dicen creer en un Dios, pero no creen en Dios con mayúsculas. ¿Cómo encontramos al Dios con mayúsculas? Lo encontramos en Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, el que es palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué se encontraban los judíos? Los judíos y los apóstoles se encontraban, sobre todo los apóstoles, con un gran problema. Tenían toda su tradición judía, pero veían a Jesús diferente. Jesús es la revelación viva, y ellos veían su fe como unos escribas que enseñaban unos mandamientos que ni cumplían ellos, pero que vivían de forma, no todos, pero la mayoría de forma muy hipócrita, haciendo lo que no haciendo lo que hacían y haciendo lo que no decían. Con esa mentalidad les faltaba, se daban cuenta que tenían que cambiar radicalmente y creer en Cristo, pero creerlo hasta el fondo. Y eso les costaba, porque todo era nuevo, lo tenían allí delante.
era complicado, muchas de las cosas que Jesús decía no las entendían, les costaba. Tantas veces el Evangelio dirá que no entendieron hasta que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Y entonces se les recordaron, empezaron a recordar todo aquello que Jesús les había enseñado y a entender muchas de las cosas. ¿Cuántas veces el Evangelio nos dice que los evangelistas por la noche iban a Jesús, explícanos tal parábola y tal otra? No entendían lo que había dicho a la gente. Por eso se entiende, danos más fe, fe en ti, en Jesucristo. En Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que da la fe. Este mundo de hoy muchas veces confunde, es aquello que decían los sabios. Cuando uno deja de creer en el Dios de verdad, cuando deja de creer en Cristo, no es que deje de creer en nada, sino que pasa a creer cualquier cosa. Esto lo vimos en nuestro mundo, un mundo que dice que es un mundo de científicos, un mundo sabio. Y hoy más que nunca, yo diría que más que nunca, muchísimo más que en cualquier época pretérita, la gente ha dejado de creer en Dios, pero cuando uno rasca, la mayoría de la gente cree. En Dios no, pero en muchas cosas sí. Cree en todo tipo de ideologías, en todo tipo de supersticiones. Cree en 1000 cosas, pero han dejado lo más importante, que es creer en Cristo, en el Cristo que nos revela su Iglesia. Y ahí está el primer mal. Y el problema está en que esto está entrando en nuestros cristianos. Y así hay gente también que es, dejádmelo decir, muy mal dicho. Es cristiana de superstición. Toda esta gente que lleva rosarios colgados, cruces, que es antigua, que entra a poner a veces una vela en la iglesia o a rezar ante el Santo Cristo, pero pasa de Cristo. O aquellos que son grandes devotos de una virgen, no de la Virgen, de una imagen, de una virgen, pero no creen en Cristo, ni creen en la revelación, ni creen en el bien que Dios nos da. Mal vamos. O aquellos, y aquí volvemos al Evangelio, que creen la fe como un toma y daca con Dios. Y yo te hago favores porque ir a misa es hacerte un favor a Dios, como si a Dios se le hicieran favores. Y tú me lo has de repagar. Así que tú has de estar agradecido conmigo, que yo soy muy bueno y hago cosas muy buenas. Así que me has de agradecer haciendo milagritos para mí, en lo bueno que yo soy y lo que yo hago por ti. Viene a ser esta segunda parte del Evangelio de hoy. Esto del siervo, ¿no le decís que prepare de comer y tal y no se lo agradecéis? Eso es lo que pasaba en aquel tiempo, cuando habían los esclavos. No se le agradecía a los esclavos lo que hacían. Y entonces pone, pues vosotros como esclavos, cuando hagáis las cosas, simplemente decid, hemos hecho lo que teníamos que hacer, somos siervos inútiles. ¿Es que Dios nos trata como esclavos? No, ni muchísimo menos. Aquí no está hablando tanto de cómo Dios nos trata, sino de cómo tratamos nosotros a Dios y cómo tratamos a los demás también. Y a veces tratamos a Dios como si Dios fuera un personaje a nuestro nivel, el cual nos ha de agradecer todo aquello que nosotros hacemos porque somos muy buenos. En realidad es muy diferente. Necesitamos de Él. Él ya lo ha dado todo por nosotros. Ya se ha hecho hombre, ha dado su vida por cada uno de nosotros, nos da su iglesia, nos da sus sacramentos, nos da su gracia. Nos da la iglesia para que continuamos creciendo en la fe. Y nosotros a veces nos portamos con Él como si Él fuera alguien que le hacemos favores y que nos ha de recambiar los favores. En el fondo es tanto como decir, no amamos a Dios, no creemos que Él es de verdad Dios, sino que es un ídolo al cual se le dicen cosas y Él nos ha de obedecer. A cambio, pues haremos alguna cosa buena,
pero que Él nos obedezca y nos haga los favores que le pedimos. Esto es superstición, esto no es fe, cuando se hace así. La fe auténtica nos dice: ¿a quién servimos? A Dios, Señor del universo, el que es infinitamente más grande que nosotros. Y así todo nos ama y quiere nuestro bien, y nuestro bien es la vida eterna. Y cuando yo hago por algo por el Señor, en el fondo, no lo hago por el Señor, lo hago por mí. Cuando Él nos marca el camino, no es para que nosotros, para que Él después tenga que agradecérnoslo, porque mira, le hemos hecho un favor. No, todo lo que el cristiano lo hace por sí, para sí y para los demás. Haciéndolo por Dios no hace un favor a Dios, se hace un favor a sí mismo, que se abre las puertas de la salvación. Que si uno pasa a ser cristiano no es porque él sea bueno, sino porque ha recibido la gracia de Dios que le permite hacerlo y le da la fuerza para hacerlo. No nos damos cuenta de lo mucho que Él hace por nosotros y lo poco que somos. Por eso el cristiano debe ir cambiando de mentalidad, dejando entrar a Cristo en él, dejando entrar la gracia, dándose cuenta de que no es un comprar a Dios como muchos piensan, sino que es Dios que te ha comprado con su sangre, eres suyo. Lo único que te pide es que quieras entrar en la salvación, que quieras seguirle de tal forma que puedas vivir esa santidad que te permita la felicidad eterna con Él. Te quiere para siempre como el mayor de los hombres, como un superhéroe, que es lo que serás si llegas a la salvación eterna. Y no llegarás por tus méritos, porque tú eres muy bueno y Dios te lo debe todo, sino porque Él te da la gracia para poder ser cristiano. ¿Lo aceptas? ¿Lo quieres seguir? ¿Quieres ser suyo? Pues adelante. Pero no le vayas con exigencias, con derechos. Dios me debe. Dios, ¿qué te debe? Dios no nos debe nada. Él nos lo ha dado todo. Desde la creación a la redención, todo es suyo. Nada le podemos dar que no sea suyo. Solo nuestro obsequio, nuestra voluntad, nuestro amor, que Él nos pide para podernos hacer entrar en la redención eterna.